Vamos a ver cuáles fueron las causas por qué Saúl se perdió. Vamos a ir a Primera de Samuel, en el capítulo 28. Este va a ser nuestro, como dice el verso, para empezar nuestro estudio. Primera de Samuel. Vamos a estar siempre en el libro de Samuel, pero solamente vamos a cambiar de libro en Éxodo, pero siempre vamos a estar en Primera de Samuel. Y necesitamos leer un poco para poder entender, ¿no? Porque es importante esto. Primera de Samuel, capítulo 28, y en el verso 6. Y dice, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, no le respondió ni por Urim, y tampoco le respondió ni por profetas. Entonces, ¿por qué Dios no le contestó a Saúl? Dice que él consultó a Dios, pero no le contestó. Y fíjense que aquí Saúl todavía no había ido con la pitonisa, estaba a punto. Pero ya lo había desobedecido. Entonces, vamos a ver las causas que llevó a Saúl a perderse definitivamente, porque él está perdido para siempre, ¿no? Ahora, recordemos que Dios, el Señor, nunca se va a apartar de un alma. Cuando un alma se acerca a Él buscándole, primeramente con humildad y con sinceridad, porque nosotros podemos actuar hipócritamente entre nosotros, pero ante Dios nadie puede escapar de eso. Entonces, esa es una de las cosas que el Señor no pudo haber dicho. O sea, si Saúl se acercó a Dios con sinceridad y humildad, Dios no podía haberlo rechazado. Porque leímos, ¿verdad? Que Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Así es que el libro de Éxodo, capítulo 17, miren, fíjese la importancia que era la obediencia a Dios. ¿Para qué es la obediencia a Dios? ¿Por qué son las leyes de Dios? ¿Por qué cuando Dios manda se debe de cumplir? Porque Dios tiene siempre propósitos. Amén. Estamos en el libro de Éxodo, capítulo 17, cuando Dios sacó al pueblo de Egipto. Vemos el capítulo 17, vemos la historia cuando Dios le dijo a Moisés, pégale a la roca para que salga agua, ¿verdad? A la roca, para que saliera agua. Pero miren en el verso 8, fíjense, vamos a leer pocos, ¿no? En el verso 8 dice, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué, escoge los varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios estará en mi mano. Entonces Josué hizo como Moisés le dijo y pelearon contra Amalec. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. O sea, si ustedes miran toda esa escritura, ustedes van a ver cuando la batalla que estaba el pueblo de Israel contra Amalec, y cuando Moisés bajaba las manos, prevalecía Amalec, cuando Moisés levantaba las manos, prevalecía Israel, etcétera, que tuvieron que estar hasta la puesta del sol, ¿verdad? Pero miren, en el verso, vamos a ver lo que dice en el verso 14, y en el verso 14 dice así, y Jehová le dijo a Moisés, después que ya acabaron de pelear, le dijo Jehová a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec debajo del cielo. Y miren en el verso 16, ¿por qué iba a raer debajo del cielo Amalec? Dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó no contra el pueblo de Dios, sino contra el trono de Jehová. Jehová tendrá guerra con Amalec de generación. Pero ¿qué es lo que le dijo? Escribe esto para memoria, que iba a raer del todo la memoria de Amalec.
¿Y a quién escogió Dios para poder destruir a Amalek? No. Si nos vamos al libro de Primera de Samuel, pasaron muchos años. Entonces vino lo que viene siendo en Primera de Samuel. Miren, solamente en el capítulo 15 se tenía que cumplir esa palabra que estaba escrita para memoria, que iba a raer a Amalek de sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque peleó contra el trono de Jehová en el desierto, haciéndole guerra al pueblo de Dios. O sea, que el que le hace guerra al pueblo de Dios no se mete con el pueblo de Dios, se mete con Dios. Y hay veces que nosotros queremos vengarnos nosotros mismos cuando el Señor dijo, la venganza es mía. Miren, en capítulo 15, en el verso 1 de Primera de Samuel dice, después Samuel le dijo a Saúl, mira Saúl, Jehová me envió para que te unja por rey sobre su pueblo. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. No, el Señor dice, el que oye con atención y hace lo recto, ese va a ser librado. Pero dice en el verso 2, fíjense cómo Dios no se le olvida nada, ¿verdad? Ya cuando alguien le hace guerra a Dios y lo desecha, dice en el verso 2, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Y estaba eligiendo a Saúl. Así es que Saúl tenía un papel muy importante que hacer, porque se tenía que cumplir la palabra de Dios que estaba escrita. ¿Cuántos años? Porque habían pasado muchas generaciones. En el Éxodo todavía ni siquiera tenían las tierras, apenas iban a pasar sus 40 años en el desierto, y luego en lo que tomaban las tierras y todo, no existía nadie de ellos, ni Saúl, ni Samuel. Pasaron muchos años, muchas generaciones, y le tocó a Saúl para que se cumpliera esa palabra que el Señor había dicho en Éxodo 17. Ahora miren aquí, el Señor le da una orden divina para destruir a Amalek, porque él dijo, voy a raer a Amalek, porque él se metió con el trono de Dios. En el verso 3 dice, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y pues Saúl hizo todo, convocó al pueblo, salieron a pelear contra Amalek. Vamos a adelantarnos un poco y vamos a ver lo que dice en el verso 7. Por eso le digo que este es un estudio más que nada para leer y comprender y ver las cosas que hizo que Saúl provocara que Dios no le contestara. Ahí Saúl le perdonó la vida a unos animales, ¿no? Mire, aquí vamos a leer en el verso 7. No vamos a leer todo, pero vamos a ir brincando. En verso 7, y Saúl derrotó a los amalecitas. Pero en el verso 8 dice, pero tomó vivo a Agag, el rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas del ganado, lo mejor del ganado, de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, más todo lo que era vil, entonces todo eso destruyeron. Pero lo bueno, lo que veían que era riqueza, Perdonar. Imagínense dónde viene la raíz. La raíz de dónde viene, hermanos. La riqueza, el poder. Se perdió. Esa es una de las que empezó a desviarse el rey. Entonces, por eso, dice el apóstol Pablo, la raíz de todo el problema, ¿qué es? El amor. Ajá. Ese se empieza la raíz. Ahora, si vamos al verso 18, igual no vamos a leer todo, pero dice, cuando ya Dios en el 11 dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí,
Pero el Señor envió a Samuel, ve y dale este mensaje a Saúl. Entonces en el 18 dice, Jehová te envió en misión. Te dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec. Pero en el 19 dice, ¿por qué no has oído la voz de Jehová? Fíjense qué es oír la voz de Jehová. Saúl escuchó lo que el profeta le dijo y él hizo, ¿verdad? Pero al no cumplir todo, no es oír la voz de Jehová. Si oyes la voz del Señor tu Dios y haces lo recto, no es solamente medias. Decir, esto es bueno, pero esto el Señor me lo puede perdonar. El Señor no perdona. Por eso dice, ¿estás o no estás? Porque el que es medio está tibio, ¿verdad? Entonces aquí vemos a este Saúl que estaba obedeciendo a medias al Señor. Pero miren algo más en lo que dice acá, en el verso, vamos a ver el 20. Y Saúl le dijo a Samuel, mira, no, yo he hecho bien. Yo obedecí la voz de Jehová. Yo fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, el rey de Amalec. He destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín de las vacas y ovejas, las primicias del anatema. ¿Para qué? Dijo Saúl, para ofrecer sacrificios a Jehová. O sea, que piensan que uno por el dinero mal habido, o las cosas, o la riqueza mal habida, piensan que por dar ofrendas a Dios o por querer honrar a Dios con el dinero, con las cosas terrenales, piensan que están comprando a Dios para que el Señor les cubra las faltas. Este es el problema, ¿no? Que pensamos que, yo no voy a meter esto y lo hago deshonestamente, pero ahí le voy a llevar su ofrenda al Señor. O voy a ayudar a fulanito, a fulanita y estoy haciendo el bien, ¿no? Entonces, miren lo que pasa en el verso 22. Aquí está exactamente lo que Dios nos dice en el verso 22. Y Samuel le dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan sus palabras? Ciertamente mejor es obedecer que los sacrificios. Es mejor la obediencia a que tú vengas a hacer sacrificio espurio. Es mejor prestar atención que la grasa de los carneros. Porque como pecado de adivinación es el que se revela contra Dios. Imagínense cómo le llama el Señor. Como pecado de adivinación. Y a veces nosotros apuntamos los hechiceros, los idólatras, los fornicarios, pero el que se revela con la palabra del Señor. ¿Y qué es escuchar la voz de Dios? Cuando alguien escucha lo que aquí se habla, el Señor dice, mejor no les hubiera sido dado escuchar, que escuchar y no hacerlo, ¿verdad? Es una gran, ¿por qué? Porque son riquezas que el Señor nos da, desde aquí arriba nos da riquezas para todos, tanto para el que habla como para el que escucha. Entonces acá vamos a ver, si vamos al verso 27, miren, fíjense aquí algo bien interesante. Dios está entrando en un diálogo con Saúl. ¿Se recuerdan la historia de Caín? Cuando mató a su hermano Abel. ¿Qué es lo que el Señor le dijo? Oye, ¿por qué? ¿Dónde está tu hermano? No quería entrar en un diálogo. ¿Acaso Dios no sabía qué estaba pasando ahí? ¿Para qué entraba en diálogo con Caín? Porque quería que Caín reconociera que a ver si se arrepentía y entonces Dios lo podía restaurar. Pero miren acá, Dios está entrando en un diálogo. Pero este hombre se está tan enorgullecido que no se da cuenta de su gran transgresión. Y en el verso 27, aquí entonces dice que Samuel se dio la vuelta para irse, pero Saúl se agarró de la punta de su manto y fue tanto que lo jaló que el manto se rasgó. Pero en el verso 28 dice, entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Imagínense cómo el Señor cómo está hablando con este Saúl. No es tanto Samuel, porque acordémonos que Samuel solamente estaba hablando las palabras de Dios. ¿Y qué sucedió?
En el verso 30, para ir así avanzando, porque yo quiero ir a las fases que hizo Saúl, el cual se alejó él de Dios, dice que Saúl le dijo en el verso 30, yo he pecado. ¿Reconoció Saúl su pecado? Él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo. Él reconoció su pecado, pero ¿será que se arrepintió? No hubo arrepentimiento. Miren, en el verso 31 dice, entonces como ya Samuel ya se iba y él lo convenció que se quedara para adorar y que lo honrara, Samuel se regresó. En el 31 dice, volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Pero ¿saben qué dice en la inspiración? Saúl reconoció su pecado, pero no se arrepintió. ¿Por qué? ¿Qué debía haber hecho un arrepentido que de verdad se arrepiente? ¿Qué hace uno? Hacer la voluntad sagrada. ¿Qué hacían los cobradores de impuesto cuando decían, mira, he robado, le voy a devolver no solamente lo que robé, 4 veces. sino 3 o hasta 4 veces más de lo que yo robé a la gente? Ese era un verdadero arrepentimiento. ¿Qué debía haber hecho Saúl si realmente se arrepintió? ¿No debía haber tomado al rey, él, y matarlo? ¿Y qué hizo? No lo iba a hacer. ¿Qué hizo entonces en el verso 32? Como Dios estaba esperando el arrepentimiento. Pero dice en el 32, dijo Samuel entonces, trae acá a Agag, rey de Amalek. ¿Y quién mató al rey? Samuel. Samuel tuvo que matar al rey. ¿Y la orden era para Samuel? Era para Saúl, porque Saúl era de guerra. Ahí no había arrepentimiento. Reconoció su pecado y muchas veces nosotros reconocemos nuestro pecado. Sí reconocemos que estamos mal. A veces decimos, yo sé que estoy mal, pero no nos arrepentimos. Porque el que reconoce y se aparta de ese mal, realmente se está viendo el fruto del arrepentimiento. Y esto fue una de las cosas. ¿Qué sucedió acá? Una de las primeras cosas que hizo Saúl para que Dios no le contestara ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas, fue porque rechazó el consejo del profeta. Esa fue una de las primeras causas que hizo Saúl. ¿Ustedes creen que hoy el mundo adventista no está rechazando el consejo del profeta de Dios? ¿Cuántos testimonios tenemos que nos abren más el entendimiento? Y no es que esté fuera de las escrituras, sino está dentro de la escritura, pero nos amplía más el conocimiento. ¿Qué sucede con esos cuando Dios manda un consejo a su pueblo? El pueblo reconoce su pecado, reconoce su mal, pero igual están rechazando. ¿No muchos se rechazan ese consejo de los espíritus de profecía? Esa es una causa. Así se fue apartando poco a poco, Saúl se fue apartando, pero Dios mire, Dios es bien misericordioso. Yo dije, wow, Señor, gloria a Dios, qué tan grande misericordia tú tuviste para con Saúl y la misma la tienes para con nosotros. ¿Cuánto lo soportó Dios? Aunque dijo, me pesa haber puesto a Saúl como rey, me pesa. Pero aún el Señor, miren, estaba dando oportunidades. Esa oportunidad del profeta, y le digo porque miren en el verso 34 dice, luego se fue Samuel a Ramá y Saúl a su casa en Gaba. En el 35 dice, y nunca después Samuel vio a Saúl en toda su vida, nunca más. Porque él no demostró fruto de arrepentimiento. Y Dios le dijo, bueno, hasta aquí nomás. Pero viene algo todavía, hermanos. ¿Se recuerdan que después de estas cosas empezó un espíritu a molestar a Saúl? Y miren, hermanos, cuando nosotros rechazamos el espíritu de profecía, porque ese espíritu, ¿no dice el espíritu? Es el que nos da vida, es el soplo.
Y el que rechaza al espíritu profecía, prácticamente, ¿qué espíritu viene? A este hombre empezó a llegar espíritus que lo atormentaban. Y vamos a ver una persona que empieza con rechazar algo de Dios o a tener en poca estima algo de Dios. Miren cómo se apoderan los malos. Si nosotros vamos más adelante, en el capítulo 21, vamos a ir en el capítulo 21, vamos a ver el verso 1. Vino David a Nob, a la ciudad de Nob. ¿Y saben qué es la ciudad de Nob? ¿Saben cuál era la ciudad de Nob? La ciudad de Nob era la ciudad de los sacerdotes. Así es que cuando David empezó a huir de Saúl, porque Saúl empezó con el espíritu y le empezó a dar como celos, envidia, malos pensamientos, entonces empezó a seguir a David. Y David era un enviado por Dios para ayudar también a la misma vez a Samuel, porque le estaba ayudando cuando venían los espíritus inmundos. Entonces dice en el verso 3, cuando David vino, perdón, estamos en el 1, ¿verdad? Se sorprendió Ahimelech. ¿Quién era Ahimelech? Pues el sacerdote. Se sorprendió. Y entonces, de que llegó de repente en su encuentro, le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Entonces David le dijo a Ahimelech, mira, el rey me encomendó un asunto y empezaron a conversar, pero Ahimelech no sabía absolutamente nada. David no habló mal de este hombre de Saúl. Pero en el verso 3 dice, David estaba pidiéndole ayuda al sacerdote. Danos panes, dame 5 panes, dame lo que tengas. Tenemos hambre, queremos comer. Porque estaba huyendo, estaba forastero, porque estaba siendo desterrado de la tierra, porque estaba siendo perseguido por Saúl. Entonces acá dice, el sacerdote le dijo a David, mira, yo no tengo pan común, no tengo, nada más tengo pan que es sagrado, y yo se los daré a menos que se hayan guardado de mujeres. Entonces él dijo, sí, nos hemos guardado de mujeres. Por eso es que le dio. Pero, ¿qué estaba pasando cuando el rey David estaba hablando con Ahimelech el profeta? ¿Saben que en ese momento, fíjense en el verso 7, quién estaba ahí? Dice que estaba allí aquel día detenido delante de Jehová, o sea, en el templo, uno de los siervos de Saúl. Y su nombre era Doeg, era de Edom, era edomita, y era principal de los pastores de Saúl. Ahora miren acá, si nosotros vamos adelante, vamos al capítulo 22. David pues llegó como a refugiarse pues el Ahimelech, el sacerdote, le dio pan. David le dijo, dame espadas, ¿no tienes? No, yo no tengo, pues es un templo, ¿cómo vamos a tener espadas aquí? Lo único que tengo es la espada de Goliat que tú mataste. Dámela, no tengo nada. Entonces estaba este hombre, siervo de Saúl, miró todo eso. Pero en el capítulo 22 y en el verso 6, miren lo que sucede acá, algo bien triste que hizo. Entonces Saúl escuchó que se sabía de David y también de los que estaban con David. Y Saúl estaba sentado allá en Gaba, debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y en el verso 7 dice, entonces Saúl le dijo a sus siervos, escuchen ustedes, también a ustedes les dará el hijo de Isaí, o sea, David, a ustedes también les dará tierras y viñas, también a ustedes los hará jefes de millares y jefes de centenares, para que ustedes todos hayan conspirado contra mí y no haya quien me diga lo que está pasando. Imagínense sus pensamientos que lo empezaron a perturbar. Pensaron que todos estaban conspirando contra él, hasta de sus propios siervos. Hermanos, cuando nosotros estamos en una desobediencia continua al Señor, empezamos a pensar, este hermano me mira mal, no, yo creo que este anciano va a tener pleito conmigo, no, es que el pastor, no, es que esa hermana
¿Y qué? Están hablando y se empiezan a imaginar cosas, porque el espíritu del mal, miren, cómo empieza a atormentar la mente del que se aparta de los mandamientos del Señor. Una conspiración que le llaman paranoica, que se las imagina todas. Y a veces, yo no sé si a cuántos, ¿no nos ha pasado alguna vez eso? Nos ha pasado, no podemos decir, no, a mí nunca me, eso sería mentir. Ha pasado. A menos que estemos plenamente obedeciendo la voz del Señor, ¿quién va a pasar eso? Pero a causa de estas cosas que el rey Saúl pensaba que estaban conspirando contra él, miren lo que dice en el 9. Entonces Doeg, el edomita que estaba allí, ese hombre le dijo a Saúl, mira, yo vi al hijo de Isaí, a David, que vino a Nob, a la ciudad de Nob, y ahí estuvo con Ahimelech, el hijo de Ahitod. Dice que el rey envió por el sacerdote Ahimelech y por toda la casa de su padre, todos los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. O sea, me estoy brincando, pero no me estoy saliendo nada del contexto para que ustedes después puedan verlo bien. Entonces en el verso 13 dice, le dijo Saúl a Ahimelech, ¿por qué has conspirado contra mí? Tú y David, ya ni le llamaba David, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levante contra mí y me aceche como lo hace hoy. Imagínense, para que se levante contra mí y me aceche como lo hace hoy. O sea, él pensaba que David lo estaba acechando. Aquí vamos a ver algo bien interesante, hermano. Pero en el verso 15 contestó este sacerdote Ahimelech y le dijo, yo he comenzado desde hoy a consultar por él a Dios. ¿De dónde sacaste tú eso que yo estoy consultando a él, por él? Y después le dice, lejos sea de mí, no culpe el rey de tal cosa alguna a su siervo, no me culpes de eso, porque eso es mentira. Ni a toda la casa de mi padre no la culpes, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, ni grande ni pequeña. O sea, ¿de qué me culpas? Imagínense, hermanos, hasta dónde estaba cayendo Saúl, o sea, la degradación, ¿dónde estaba su problema él? Era mental, un problema mental. Y se sabe que hoy los problemas, no solamente espirituales, aún problemas carnales, o sea, físicos, están en la mente. La mayoría son psicológicos. No, yo estoy enfermo, yo estoy enferma, yo no puedo, yo no voy a hacer esto, yo no puedo acá, yo soy un inútil. No, yo no, o sea, es un problema. Entonces acá vemos que los malos pensamientos de Saúl, pero miren en el verso 16, lo que le cometió solamente por sus malos pensamientos. Y el rey dijo, sin duda morirás. Y ustedes van a mirar la historia en el 17, cuando Saúl le dijo a todos los que estaban ahí, mátenlos. Pero dice que ninguno mataron a los por temor, porque eran sacerdotes de Dios, de Jehová. Y nadie se levantó a matarlos. ¿Y quién fue el que los mató? Miren el verso 18. Entonces dijo el rey a Doeg, el chismoso, el que le metió la cizaña, el que se dejó utilizar. Dice Doeg, ve, arremete contra los sacerdotes. Y dice que Doeg el edomita cometió a los sacerdotes y mató aquel día 85 varones que vestían efod de lino. Pero escapó uno que se fue con David. ¿Qué fue lo que hizo entonces? Dios le estaba dando muchas oportunidades. Entonces aparte de que rechazó el consejo del profeta, dio muerte a los sacerdotes de Jehová. ¿Quién es hoy nuestro sacerdote? ¿Quién es el sacerdote hoy delante de Jehová? ¿Nuestro sacerdote quién es?
Y no muchos están rechazando, aún adentro del pueblo también. O sea, no mirando afuera, hermano, porque esto es hablando del pueblo de Dios. Nuevas doctrinas. Aquí está la segunda que hizo. Mató, no rechazó, mató a los sacerdotes. No dice que aquel que mata al Señor nuevamente es el que sabiendo las cosas y vuelve otra vez como la puerca al lodo. Es como volver a matar, a sacrificar al Señor. Y así pasa entre muchos, bautizados o de cuna, conocedores de las leyes, pero miren, vamos para atrás en el capítulo 19 y vamos a ver lo que dice, bueno, en el verso 1. Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos. ¿Para qué? Para que mataran a David, pero Jonatán amaba a David. En el verso 2 dice que Jonatán le avisó a David y le dijo, mira, Saúl, mi padre, te quiere matar. Y David empezó a huir. Pero David era un enviado también de Dios, ¿no? Le servía mucho al reino de Saúl. Mató a Goliat, mató filisteos, libró de muchos. Y empezó, miren, empezó a desecharlo hasta que se desterró de ahí. A tenerle celos. ¿Cuántos nos riñen hoy que mi pueblo y tú me los quieres quitar y no vengas para acá? O cosas, hermanos, horrible es esto. Si miramos aquí, cuando ya empezó a procurar a matar a Saúl, vamos ahora a brincar al capítulo 24, después que mataron a los sacerdotes, porque eso fue en el capítulo 21 y 22 de los sacerdotes. En el capítulo 24, ustedes van a ver algo. ¿Qué sucedió aquí en el capítulo 24? Vamos a ver el verso 3. Cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, porque Saúl estaba buscando a David, siguiéndolo, llegó a una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Me imagino, pues, como pasé sus necesidades, todo eso, porque no estaba dormido, dice, para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Saúl no se dio cuenta. Entonces, en el verso 4, vamos a leer adelante, dice, los hombres de David dijeron, mira, David, aquí el día, ese es el día que Jehová te dijo, que va a entregar a tu enemigo en tu mano, y tú vas a hacer como te parezca con él. Pero dice que se levantó David y calladamente fue cuando cortó la orilla de su manto. No estaba dormido, porque dice que Saúl llegó a cubrir sus pies. En el verso 8 dice que David se levantó, saliendo de la cueva empezó a gritar detrás de Saúl y le dijo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, dice que David se inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Imagínense, David lo reverenciaba. Si David hubiera querido matarlo, como él pensaba, tú conspiras contra mí y estás acechándome así como David me acecha, ¿no? No lo hubiera querido matar. No era una manera de que Saúl se hubiera dado cuenta que sus pensamientos no provenían de él, sino malignamente, sino estaba pensando mal. Imagínense, entonces dice en el verso 9, y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira, David procura tu mal? ¿Quién le metía ese mal a Saúl? Enemigo. Era la misma gente. ¿Por qué oye las palabras de los que dicen que yo procuro tu mal? No siempre va a venir alguien más íntimo y a decir, mira, fíjate que aquí a empezar a cuchichear, empezar a balbucear y empiezan a poner enemistad. Así le pasó a Saúl. ¿Por qué creen que mató a los sacerdotes? ¿Por qué creen que desechó? ¿Por qué creen que persiguió? Porque Saúl empezó a ser débil. Estaba cortando la comunión con el Señor. Y empezó a escucharlos y por eso empezó a pensar que estaban conspirando contra él. Saúl creía que todos estaban contra él.
Pero si miramos adelante en el verso 16, dice que pasó que cuando David acabó de hablar esas palabras a Saúl, porque le dijo muchas cosas, entonces dice, ¿no esta es la voz tuya, hijo mío, David? Y alzó Saúl su voz y lloró. ¿Reconoció otra vez su error, David? ¿Saúl o no? Porque dice en el verso 20, y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí. Y entonces dice que en el verso 22, que David lo juró y Saúl se fue a su casa y David se fue a su lugar fuerte. Parecía como que Saúl otra vez se estaba arrepintiendo, pero se miró el fruto. David le perdonó el pecado, su rebelión que él hizo contra él. O sea, porque el Señor dice, si viene alguien y peca contra ti, si tu hermano viene y peca contra ti, ¿qué? Si se arrepiente, o sea, tú habla con él, repréndelo. Y si él se arrepiente, perdónalo. Y si vuelve a venir otra vez, perdónalo. Pero el fruto de Saúl no se miraba. ¿Y qué pasó más adelante? Miren más adelante, vamos a ir en el capítulo 26. Vuelve nuevamente a repetirse otra vez. Salió nuevamente Saúl tras David. En el verso 2, Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo a 3,000 hombres escogidos para buscar a David en el desierto. Entonces en el verso 5 dice, y se levantó David y vino al sitio donde estaba Saúl acampando, y miró David el lugar donde dormía Saúl. Ahí sí estaba dormido Saúl. Cuando le corta el manto es cuando estaba en la cueva. Y aquí es cuando está dormido Saúl. Y en el verso 7 dice, y David y Abisai fueron de noche al ejército, y Saúl estaba tendido, dormido en el campamento, y su lanza estaba clavada en la tierra al lado de su cabecera. Y ahí estaban todos tendidos alrededor, los que le cubrían y los protegían, todos. Pero miren el verso 12. Entonces se llevó pues David la lanza y también la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron. Y no hubo nadie que los viese. ¿Por qué? Porque más al final dice, porque un profundo sueño había enviado Jehová sobre ellos. Por eso, hermanos, aunque nuestros enemigos sean poderosos, el Señor no hasta tejió usó una arañita para salvar la vida de David. Y eso a veces nos falta mucho a nosotros, la fe. ¿No nos falta la fe a veces? Que una cosita y nos alebrestramos y corremos a hacer cosas humanamente, hermanos. Y a mí me pasa a veces, especialmente si es alguien de mi familia, ¿verdad? Mis hijas o algo, o sea, una desesperación, pero es cuando, en la desesperación, yo sé que es cuando tenemos que confiar más en el Señor. Y entonces vuelve a suceder en el verso 14 que David volvió a gritar al pueblo, ya no salió lejos y le gritó al pueblo, y ahí despertaron todos. Vamos a ver al verso 17. Como David estaba hablando duro, entonces Saúl conoció la voz de David y dijo, ¿no es esta tu voz, hijo mío, David? Y David respondió, mi voz es, Señor mío. Y dijo, ¿por qué persigue así mi Señor a su siervo? Imagínense, todo dice, su siervo, soy tu siervo. ¿Por qué me persigues así? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? ¿Qué he hecho? No había nada. David era leal a Saúl. Era un elegido de Dios para librarlo a Saúl de su, aunque ya no fuera rey Saúl, pero podía haberse salvado. ¿No? ¿No se puede haber salvado? ¿Pero qué hizo? Desterró al escogido de Dios. No siempre el Señor siempre manda,
personas para hablarnos un mensaje que nos llega directamente y a veces decimos, pareciera como que Él conoce mi vida o me lo dice a mí porque supo esto, ¿no? Así estamos a veces. Y en vez de agarrar el mensaje, hacemos el orgullo, como, o miramos a otro, no, yo estoy bien. Y así sucede, hermanos, desterramos o a los escogidos que Dios manda para darnos el mensaje ideal. Ellos ya se fueron, cada quien por su lado también. David vuelve a perdonar nuevamente a Saúl, lo perdonó 2 veces, y Saúl viendo que David no tenía nada en contra de Saúl viendo que David no tenía nada en contra, ni aún así no pudo arrepentirse de corazón y dejar de perseguirlo. El verso 25, y Saúl le dijo a David, bendito eres tú, hijo mío, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Y entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Y de ahí nunca más se volvieron a ver. ¿Por qué nunca más? Ya, miren, 3 veces Saúl estaba despreciando la misericordia de Dios. No estaba, ¿cómo se puede? Discerniendo tal vez. Bueno, abiertamente Dios le daba las señales de que pues Dios estaba queriéndole hacer volver de su mal. Pero Saúl solo lloraba y se arrepentía y decía pequé y todo, pero no cambiaba sus caminos. Entonces vamos a ver, ahora sí entramos en el capítulo 28, lo que leímos, que consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profetas. La pregunta es, ¿cómo comenzamos? ¿Por qué entonces Dios no le respondió? ¿Acaso ustedes creen que Saúl era digno de recibir contestación del Señor haciendo todo eso? ¿Ustedes creen que era digno? 3 cosas, miren, rechazó de Dios. Y todavía él venía a buscarle. ¿Y cómo? A ver, ¿qué sacerdote? ¿Qué profeta? ¿Qué escogido de Dios? ¿Con quién, hermanos? Se había desterrado a todos, mató a los que hablaban con Dios. Y ya Samuel ya había muerto. Se le cerraron, él solito, mire, se cerró los caminos, se cerró las guías o los conductos que podía hablar con Jehová. Pero vemos aquí en el verso 28, en el verso 3, Samuel ya había muerto y todo Israel lo había lamentado y lo sepultaron en Ramá. Pero dice en el verso 4, se juntaron pues los filisteos y vinieron, acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. En el verso 5 dice, cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, ¿qué sucedió? Tuvo miedo, pero ¿qué otra cosa más? Se turbó en gran manera su corazón. Pero aún Dios no lo abandonaba. Y ahorita vamos a leerlo. Aún Dios no lo había abandonado. Todavía había un lazo que lo unía al Creador. Todavía había oportunidad. Cuando se turbó en gran manera su corazón y tuvo miedo porque vio a los enemigos. Entonces en el verso 7 dice que Saúl le dijo a los criados, búsquenme una mujer que tenga espíritu de adivinación. Como se turbó y consultó a Jehová, pero Dios no le habló ni por profeta, ni por sueño, ni por Urim, ¿cómo iba a responderle? Había una manera, dice el Espíritu de Profecía en el libro Conflicto y Valor, página 171, una manera el cual Saúl podía recibir consejo de Dios. Había una manera, porque Dios no desprecia a nadie que venga. ¿Ustedes creen que cuando uno está turbado, ustedes creen que le da oportunidad de ser humilde y sincero, hermanos?
No, un corazón turbado no te lleva a hacer cosas feas, carnales, porque estás turbado. Te hace hacer cosas en contra. Tuvo miedo de la desesperación. No buscaba el perdón de Dios, sino buscaba que fuera librado de sus enemigos. Y a veces nosotros queremos buscar ser librados del mal, el mal que ya nos sobrevino, pero no nos hemos arrepentido de nuestro pecado que hicimos, que nos trajo ese mal. Y buscamos, Señor, protégeme, ayúdame, libérame, pero no nos hemos arrepentido con sinceridad. Ese fue, y se los voy a leer, hermanos. Como le dije, es Conflicto y Valor, página 171, y es el párrafo 2, dice, Saúl no volvió a Dios con humildad ni con arrepentimiento. Él no buscaba el perdón de su pecado, ni buscaba la reconciliación con Dios, sino lo que él buscaba era solamente ser liberado de sus enemigos. Estaba perturbado el hombre, estaba con miedo. Y dice, por su obstinación y por su rebelión, así se separó de Dios. Pero no podía regresar a Dios sino por medio del arrepentimiento y de una contrición de corazón. No podía. Pero orgulloso, angustiado y desesperado, decidió solicitar ayuda de otra fuente. ¿Qué es la obra del arrepentimiento, hermanos? Obedecer, obediencia. Esa es una obra de una persona que está arrepentida. Su obra es obedecer. Esas eran las únicas fuentes que tenía Saúl para poder que el Señor le pudiera perdonar y salvar. Que confiara en Él y que creyera en Él, pero también si se arrepentía, pero que obedeciera. Esas eran las fuentes. Pero sigue diciendo acá que Dios soportó mucho tiempo a Saúl, y aunque su rebelión, aunque su obstinación casi habían acallado la voz de Dios en su alma, su obstinación y su rebelión, dice que casi acallaron la voz en su alma. Ya no se podía mucho escuchar la voz del Señor, a pesar de que era así, obstinado y rebelado. Pero dice que a pesar de eso, aún tenía la oportunidad de arrepentirse. Pero en su peligro se apartó de Dios para ir con una aliada de Satanás, y así fue como cortó el último vínculo que lo ataba a su Creador. Y por eso digo, ¿por qué se perdió Saúl? No se arrepentía de corazón y sincero. Se arrepentía de labios, pero sus obras seguían siendo las mismas de rebelión. ¿Será que nosotros estamos haciendo lo mismo que ese hombre? Y señalamos, pues mira lo que hizo este hombre, ay no, mira, lo mató a los sacerdotes, mira, desechó a David, mira, le perdonó a David. Y David perdonaba de corazón, porque David no, si él hubiera querido, lo hubiera matado. Y David perdonaba de corazón. Y el que perdona de corazón no está hablando mal, porque a David, aún sus amigos, los que estaban con él, le decían, mira, Jehová ha entregado a Saúl, a tu enemigo, en tus manos, mátalo, mátalo. Y David dijo, no, él es un ungido de Dios, yo no puedo matarlo, porque la venganza es del Señor. Imagínense, y aún así vienen, a David le quisieron meter las mismas palabras de cizaña como a Saúl, pero con la diferencia es que como David estaba en obediencia con Dios, en comunión con Dios, no se dejó, o sea, no había algo que lo cegara. Sin embargo, Saúl, con todo ese mal que hizo y que se apartó y desobediente y todo,
Por eso fácilmente la cizaña entró a él. Pues hermanos, que el Señor nos ayude para no rechazar el espíritu de profecía, para no desterrar a los escogidos de Dios, para no matar nuevamente a nuestro Señor Jesús como nuestro sacerdote, porque no tenemos más. Pero lo peor es rechazar. ¿Vio que Saúl rechazó el Espíritu Santo por último? ¿Y qué pasa que el que rechaza el Espíritu Santo? Porque el último quedó el Espíritu Santo luchando con Saúl. Y no dice que el que rechaza al Espíritu Santo, ¿qué pasa? Está marcado para de ser destruido. Ya no hay más espíritu que interceda por nosotros. Fue lo último que hizo este hombre, rechazar al Espíritu Santo. Y fue a buscar un espíritu de adivinación. Qué triste, hermanos. Y pues ya terminamos, no me voy a meter más, pero recordemos que el espíritu de adivinación, ¿en dónde está también? Hoy está disfrazado, el espíritu de adivinación está disfrazado en muchas cosas, en la música, en las caricaturas, Disney, todo eso. Está disfrazado en la farmacia, está disfrazado en las escuelas. A veces creemos que ir a consultar un espíritu de adivinación es nomás ir con el que te lee la mano, el que te lee las cartas, el que te lee. Ese no solamente es espíritu de adivinación. No dice el Señor, no le dijo por medio de Samuel a Saúl. Es como la rebelión es como el que consulta a la adivinación. Es la rebelión, el que está rebelándose contra Dios a sabiendas, es como estar consultando al espíritu de adivinación. Lo dice así, porque estamos rechazando al Espíritu Santo, que está intercediendo por nosotros. Pero nosotros obstinados, queriendo hacer nuestra voluntad, y así vamos a morir en nuestros pecados, hermano. Que podamos tener en cuenta este ejemplo de Saúl que está escrito para memoria, no solamente como historia, sino para que nosotros no nos veamos en las condiciones que se vio este hombre.